Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Hombro Doloroso dirigida por nuestro ponente, el doctor André García Gil, médico asistente del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor García. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. A continuación voy a desarrollar la presentación de hombro doloroso. Voy a comenzar por unos conceptos básicos de anatomía para luego comprender la parte de la evaluación clínica. Sabemos que hay tres articulaciones principales, una a nivel de la esternoclavicular, de la acromioclavicular, la articulación glenohumeral, pero también existen otros espacios de movimiento como son el espacio subacromial, acá detallado como 4 y que se puede ver en la imagen lateral de azul. También un espacio entre la escápula y la parte torácica posterior, un espacio de movimiento no articular, obviamente. Además de las estructuras articulares, podemos ver estructuras tendinosas, estructuras articulares que configuran toda la movilización del hombro. Es una vista superior del hombro, donde podemos ver ciertas estructuras. Acá está la articulación glenohumeral con unas estructuras que acá están marcadas con el número 1, que son el labrum, que permiten dar estabilidad al hombro durante el movimiento. Otro punto especial a recordar es los trocánteres del hombro. El menor importante porque es donde se va a insertar el subescapular y el mayor donde se van a insertar los otros tres tendones del manguito rotador, que son el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Acá podemos ver el hombro, mirando toda esta porción de continuidad del intervalo rotador, donde se pueden ver todos los tendones, desde posterior hasta anterior. Hay una separación de los trocánteres por el canal bicipital. Por acá pasa el bíceps largo, en la porción larga del bíceps. Y pues los músculos escapulares, que acá en una imagen anterior podemos ver el músculo subescapular con su inserción a nivel del trocánter menor, y en la cara posterior de la escápula podemos ver como esta espina, que posteriormente conforma el acromio, divide a la escápula en dos porciones. En la porción superior se inserta el músculo supraespinoso, en la porción inferior están el músculo infraespinoso y el redondo menor. Todos estos componentes van a actuar durante el movimiento del hombro. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la evaluación de los pacientes con hombro doloroso? Importante, una evaluación inicial de inspección con el paciente en reposo, donde uno puede ver las articulaciones antes mencionadas, evidenciar si hay alguna zona de eritema, alguna zona de tumefacción, que nos puede dar una idea de un proceso inflamatorio local, alguna tumefacción como una masa a nivel de esta área muscular del deltoides, o tumefacción que podría representar un proceso de una bursitis. A inspección en cara posterior podemos ver si hay alguna elevación de escápula, puede estar relacionado con problemas de contractura o con problemas congénitos como este. En la imagen derecha vemos una deformidad de Sprengel en el cual hay una elevación de la escápula, una escápula alada, ¿no? Tenemos que ver si hay simetría, tenemos que ver cómo están los paquetes musculares. La inspección también de la evaluación de movimiento del paciente, ver qué tan amplios son sus rangos de flexión del paciente o sus rangos de extensión, ver también si pueden hacer una abducción completa o una aducción, que es un cierre, o si puede hacer los movimientos de rotación interna y externa. Una forma práctica de evaluar
En inspección, la movilización es pedir al paciente que ponga las manos, que abra los brazos y ponga las manos detrás de la nuca. Con esto uno puede evaluar la amplitud del rango articular, puede evaluar la funcionalidad también de los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y en esta posición, colocando las manos detrás de la zona lumbar, podemos evidenciar también movimientos de aducción, extensión, rotación interna, evaluando los movimientos del subescapular. Obviamente no son las únicas estructuras comprometidas, pero son las estructuras que van a trabajar dentro de lo que es el manguito rotador. Importante pasar a la fase de palpación para evaluar la parte del dolor. Posicionar al paciente, posicionar al médico, evaluar las articulaciones en la esternoclavicular, hacer palpación para ver si hay áreas dolorosas, áreas tumefactas, también de la evaluación de la acromio clavicular, acá en esta porción donde estoy señalando con el marcador. Evaluar la articulación glenumeral por palpación es bastante difícil, es una articulación muy profunda, pero uno puede evidenciar en este triángulo delto pectoral si hay alguna protrusión que nos puede dar una idea de una efusión o una bursitis, ¿no? Ahora, pasando a lo que es patología del hombro, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hablar sobre ciertas patologías relacionadas con técnicas de evaluación clínica que pueden serles más útiles. De por sí, la mayoría de técnicas para evaluación de hombro, que son muchísimas, tienen bajos márgenes de sensibilidad y especificidad. Entonces, he elegido las que les pueden ayudar dado que tienen mayor sensibilidad y especificidad. Si queremos evaluar pinzamiento subacromial, implica un compromiso por debajo de la estructura subacromial donde se encuentra la bursa, se encuentra el tendón supraespinoso. Entonces, esto implica una afectación que compromete a tales estructuras. Se va a generar un pinzamiento durante la movilización del acromion y el húmero durante los movimientos de abducción, apertura. Puede presentar este tipo de problema, síntomas de dolor en la región local, y también puede ocasionar la manifestación por parte del paciente de un dolor nocturno. A la evaluación se pueden hacer maniobras de arco doloroso y la maniobra de NIR modificada, que son las siguientes. La maniobra de arco doloroso implica el paciente de pie y hacer una apertura, una abducción, pidiendo al paciente que genere una apertura completa de arco hasta los 180 grados. Puntos importantes. Aquí hay dos puntos importantes. Uno es si el paciente presenta dolor durante el arco medio, entre los 60 grados y 120 grados. Este arco medio doloroso puede estar relacionado con un pinzamiento subacromial, o sea, un compromiso bursal, compromiso del supraespinoso. Y que sobrepasados esos 120 grados disminuye el dolor de hombro, cede ese dolor. Importante también en este arco es que en la parte superior, para los 140, 180 grados de ese arco, si se presenta dolor, puede estar relacionado con la articulación acromioclavicular. Eso es en la sensibilidad y especificidad, tampoco es que sean muy altas. Una otra maniobra es la maniobra de NIR modificada. Para esto necesitamos tener al paciente sentado. El médico, el evaluador, va a colocar la mano sobre el hombro, sobre el tobillo, sobre la porción acromial, y va a elevar de forma pasiva el brazo sosteniéndolo del codo y va a generar una abducción, una apertura. Acá se puede ver cómo están a 90 grados, ¿no? Y cómo está la mano del paciente caída hacia abajo con una palma caída. Esto tendría que detonar. Si se dan cuenta, es una forma similar de la valoración de arco doloroso. Entonces, durante esa apertura de ángulo va a provocar dolor. Pero la maniobra de NIR modificada hace lo siguiente. Continúa el paciente en movilidad pasiva, se eleva el hombro por encima de los 90 grados y lo que es esperable de forma natural lo que es esperable en un paciente que ha desarrollado previamente dolor por pinzamiento es que subido a los 90 grados, sobrepasado estos 90 grados, desaparece el dolor. Entonces, si esto da positivo, dolor y desaparición del dolor en la maniobra,
consideremos un pinzamiento subacromial. El supraespinoso, como tal, puede sufrir procesos de desgaste degenerativos que representan procesos tendinosos, o puede edematizarse la estructura interna del tendón, procesos de tendinitis, o incluso puede romperse esta estructura, un desgarro que puede ser parcial o puede ser total del supraespinoso, ¿no? Es el tendón que con más frecuencia se lesiona. Es el más común de todos los tendones del manguito rotador en lastimarse. Además de los síntomas de dolor en hombro, puede generar limitación, pérdida en la funcionalidad y del rango de movimiento. Una maniobra importante para evaluar el compromiso de este tendón es la maniobra de Hove. En la maniobra de Hove, el paciente es sentado con los brazos en flexión, en ligera abducción y con los pulgares hacia abajo. Se evalúa una contrarresistencia por parte del médico. Se esperan dos respuestas. Uno, si al hacer esta contrarresistencia hay dolor, podemos determinar que hay un proceso inflamatorio o lesivo del tendón supraespinoso. Pero si además hay una caída, hay una debilidad, nos podría representar un proceso de desgarro del supraespinoso. Tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 93% de esta maniobra. Otro componente que puede lastimarse del manguito rotador es el infraespinoso. Los síntomas también van a ser síntomas de dolor, de debilidad. Y la maniobra especial para evaluar es la rotación externa contra resistencia. Es la siguiente. El paciente también sentado. Pueden ver el hombro pegado al cuerpo, el codo doblado en 90 grados y el evaluador va a poner una resistencia para la rotación externa. Si hay problemas de dolor, significa que la función de rotar hacia afuera, hacia la rotación externa, está limitada y esto, obviamente, dado que es función del músculo infraespinoso, nos implica su compromiso, ¿no? Si hay además debilidad, pues nos estará hablando de un probable desgarro de esa estructura. Sensibilidad y especificidad bajas de por sí. Cuando hablamos del compromiso del subescapular, lo que esperamos es que este músculo y este tendón se encarguen de hacer la rotación interna. Aquí vamos a evaluar el signo de Napoleón o de la prensa abdominal. Acá tenemos un paciente. El paciente coloca las manos sobre la prensa abdominal con los codos hacia adelante y el evaluador genera resistencia. Y al generar esta resistencia, podemos ver o si hay algún grado de asimetría a la evaluación comparativa de los hombros. Y esto nos puede dar una idea también de un compromiso del subescapular. Miren, una sensibilidad bastante baja, pero una especificidad buena. El bíceps no forma parte del manguito rotador, pero es una estructura que comúnmente sufre un proceso de daño o de inflamación cuando se da una lesión del manguito rotador. Especialmente la porción larga del bíceps, que es la porción que llega hacia la porción intraarticular. Provoca dolor, obviamente también debilidad para los rangos de movimiento. Especialmente lo que se debería evaluar aquí, a pesar de que hay varias maniobras que tienen muy baja sensibilidad y especificidad, es evaluar la sensibilidad a nivel del surco bicipital. La respuesta esperada para esta patología es la presencia de dolor con la presión en surco. Existen otras patologías más. Hay problemas de calcificación a nivel de las estructuras tendíneas. Acá estamos viendo una radiografía. Estamos viendo el húmero, la cabeza humeral. Estamos viendo en esta estructura del acromion, hay un espacio de separación que es el espacio subacromial, que al ser un tejido blando debería no evidenciarse ninguna lesión radiopaca, ¿no? Esta lesión radiopaca está traduciendo una calcificación a nivel de estructuras. ¿Qué estructura llega acá en el espacio subacromial? En este trocánter mayor llega el supraespinoso. Pues acá estaríamos viendo una calcificación del supraespinoso. Si ustedes pueden ver eso en una placa, esa es la interpretación. Paciente que va a referir dolor puede presentar dolor nocturno. Las calcificaciones tienen etapas.
en las etapas en las cuales se va formando la calcificación, hasta etapas en las cuales se va reabsorbiendo la calcificación. En las etapas de formación típicamente es asintomático, pero en las etapas de resorción de la calcificación es donde comúnmente el paciente presenta dolor porque presenta inflamación a nivel de la estructura tendinosa. Otro problema común es el bien conocido hombro congelado o capsulitis adhesiva. Es un problema en el que se genera una inflamación y una fibrosis de todas las estructuras internas en el hombro. Acá tenemos dos imágenes. Una artroscopía en la imagen superior donde no se ve un deterioro de las estructuras eh, articulares internas, pero si ustedes ven la imagen posterior, vemos cómo hay una proliferación de tejido, de fibrina, hay un proceso proliferativo, hay bastante inflamación a nivel de la estructura articular. Esto, además de provocar dolor, presenta una importante limitación de la función. Entonces el paciente tiene limitación para hacer abducción, para hacer la flexión del hombro. Puede también provocar dolor nocturno. Puede, dado que es una patología bastante crónica, persistente, con mucha limitación, y que si no recibe el tratamiento adecuado, va a conllevar a que pueda darse una atrofia muscular, ¿no? Hay ciertas condiciones que están asociadas con este hombro congelado o capsulitis adhesiva. Importante establecer, y su incidencia, su prevalencia, la diabetes mellitus, los problemas tiroideos, ¿no? También pueden asociarse con otros tipos de enfermedades, pero es muy importante lo de diabetes e hipotiroidismo. La ruptura del tendón del bíceps, uno se puede dar cuenta por este signo. Acá ya les había explicado que el bíceps tiene dos vientres, uno que llega al coracoides, esta estructura, y otro, una porción larga que llega a la porción interarticular, que se pega al labrum. Cuando se da un desgarro de esta porción larga del bíceps, va a generar una retracción y va a generar este signo, que es el signo de Bopello. Es la idea de una ruptura de la porción larga del bíceps. Este problema ya es un problema que lo maneja traumatología, no lo maneja reumatología, pero es algo que es clínicamente de fácil identificación. Uno puede ver cuando hay una subluxación anterior del hombro. La subluxación del hombro puede ser anterior o posterior. La más frecuente es la luxación anterior, ¿no? Que se puede evidenciar acá en la radiografía. Uno puede ver cómo el húmero se ha desplazado hacia adelante. Clínicamente, uno puede ver que el acromion, esta estructura acromial que está acá, está muy prominente. Al desplazarse el húmero hacia adelante, genera un aplanamiento. Acá es el hombro aplanado, a diferencia de este hombro que se ve el deltoides bien definido. Y la cabeza humeral va a estar prominente, dado que se desplaza hacia adelante, ¿no? Signo de la charretera también le llaman, así como ese tipo que vieron los militares. El otro problema que podrían ver en la consulta o en la evaluación de un paciente con dolor es una luxación acromioclavicular, también manejo por traumatología. Acá ustedes pueden ver en esta plaquita cómo la articulación acromioclavicular está bastante separada. Hay una separación importante. Implica, en este caso, sí, una ruptura de varios de los ligamentos acromioclaviculares y también los que llegan hacia el coracoides. Y esto también le llama signo de la tecla o la pseudocharretera, ¿no? Acá no se ve un aplanamiento. No. Esta elevación es la prominencia de la clavícula. Con respecto a los estudios de imagen, eh, para la patología de hombro doloroso, ¿no? Salvo que uno vea clínicamente estos signos, que son ya bastante clásicos, o un signo evidente de una fractura, ¿no? Un hombro doloroso, que puede ser agudo, sin mucha manifestación eh, llamativa del hombro, básicamente recibe un tratamiento con antiinflamatorios, un tratamiento dirigido para el dolor. Y no es necesario un estudio de imagen. Es necesario el estudio cuando se sospechan otras condiciones asociadas, ¿no? O cuando hay una falla al tratamiento conservador. Condiciones asociadas, por ejemplo, en el que esté sospechando pues una luxación, ¿no? O una fractura. O en el que quizás esté sospechando problemas de dolor por un paciente que tiene artritis reumatoide
y pueda yo sospechar que tiene una artritis del hombro. O sea, puedo pedir estudios de imágenes cuando hay una mayor sospecha. Caso contrario, cuando el tratamiento conservador se ha dado 4 semanas y no había una respuesta adecuada. Los estudios que usualmente tenemos más a la mano, especialmente en lo que es un centro de salud, es un estudio radiográfico, incluso un estudio ecográfico, ¿no? En la radiografía, en una toma anteroposterior o rotación interna y externa, se puede evidenciar más o menos fácil una fractura, una luxación, cuando hay pinzamiento subacromial, cuando hay calcificaciones, como ya lo hemos visto, cuando hay artrosis del acromio clavicular o del glenohumeral. Las necrosis avasculares solo en fases tardías porque este estudio se puede ver mucho mejor con una resonancia. O lesiones líticas si estamos en una sospecha de un problema oncológico, ¿no? La ultrasonografía nos puede dar otras características, especialmente de patología de tejido blando. Las lesiones del manguito rotador, que pueden ser las tendinosis, calcificaciones, la evidencia de desgarros. La verdad que la ecografía puede dar una buena imagen sobre estas patologías. Problemas del bíceps, como tenosinovitis, como rupturas. Problemas de bursitis, se puede evidenciar las colecciones en la ecografía. La presencia de sinovitis o de erosiones, en el caso de los pacientes que nosotros evaluamos con artritis reumatoide. Pinzamiento subacromial, también se pueden hacer por maniobras, y artrosis acromioclavicular. Son estudios que se pueden complementar bastante bien. Con respecto al tratamiento del hombro doloroso, un punto importante es, si me está llegando un paciente con una patología aguda, muy aparte del tratamiento que tiene que recibir, tengo que manejar los factores de riesgo. Si no, este paciente va a estar con recaídas constantes y posteriormente con una cronificación del dolor. ¿Ya? Factores de riesgo, pues las posturas que pueden ser mantenidas en trabajos que son prolongados, esforzados del hombro, algún movimiento que sea muy repetitivo del hombro, fuerza relacionada con manipulación de cargas, de pesos, un trabajo de movimiento forzado, movimientos por vibración. Entonces, tenemos que modificar esos factores de riesgo para evitar las recaídas. Con respecto al manejo farmacológico, pues se dispone de una gran cantidad de AINES y es la terapia estándar conservadora en el manejo de dolor agudo. Tenemos disponibles antiinflamatorios como el diclofenaco, como el naproxeno, otros que externos que pueden ver como etoricopsib, que para dolores muy intensos, que los cuales estos medicamentos van a ayudar bastante al manejo del dolor en casos agudos o subagudos, y que tienen obviamente que ir acompañados de algún tipo de maniobra de ejercicios, de estiramientos. ¿Es necesario usar relajantes musculares? Eso depende de si hay algún grado de contractura asociada durante nuestra evaluación, es cuestión de palpar los músculos. Y con respecto al uso de corticoides, pues no han demostrado una mejoría a largo plazo. Cuando hay una falla a estos tipos de tratamientos, que son los tratamientos orales, se puede pasar a otros tipos de tratamientos, ¿no? Se puede referir al paciente para manejo por reumatología, por traumato, por medicina física, para evaluar algunas de estas partes. Se pueden realizar infiltraciones, especialmente en procesos que están inflamatorios, problemas de bursitis, problemas de tenosinovitis que pueden ser bastante severas, ¿no? Y que puede acelerar esto el proceso de desinflamación. También el manejo con terapia física es importantísimo. Y hay que tener también en claro cuándo más o menos se requiere el tratamiento quirúrgico. Bueno, el tratamiento quirúrgico lo va a definir en absoluto traumatología, pero más o menos una idea es que si hay una ruptura aguda del manguito rotador en un paciente joven, probablemente los colegas de traumatología van a ingresar a unir la estructura que está con una ruptura completa para que pueda mejorar no solo el dolor, sino la funcionalidad, especialmente en un paciente joven. Cuando hay una limitación funcional persistente, cuando hay luxación de la articulación, cuando hay fractura, bueno, con las luxaciones los, los traumatólogos van a reducir la estructura, ¿no? Y algo importante también es cuando hay una falla persistente al tratamiento conservador, en casos de ruptura del manguito rotador o a veces con lesiones del labrum. Un punto importante es cuándo referir a un paciente, ¿no? Ya vimos que un tratamiento agudo
manejamos el dolor. Ya referí que la falla en tratamiento conservador también es una condición para referir al paciente para ampliar estudios y optimizar tratamiento. Si hay sospecha de cáncer, tengo un paciente que tiene dolor óseo, por ejemplo, fiebre con pérdida de peso inexplicable, es, se puede enviar para hacer el estudio, ¿no? Cuando hay sospecha de infección, ahí verían un paciente con un hombro bastante hinchado, con un hombro eritematoso, con mucha limitación funcional. Cuando hay una luxación, se tiene que derivar a traumatología para una reducción. Esos pacientes van por emergencia. Cuando hay una lesión neurológica, y esto lo va a describir el paciente en su narrativa, de acuerdo a qué síntomas es lo que presenta el paciente. Ahorita voy a mostrarle un score. Cuando hay fracturas, naturalmente van a ir por emergencia para corregir este problema. Cuando hay una enfermedad sistémica inflamatoria, pacientes que tienen artritis, lupus, con un hombro doloroso persistente, se envía para manejo del cuadro de base, que es la artritis. O cuando hay dolor referido, ¿no? Como un paciente que tiene dolor en hombro izquierdo, por ejemplo, y que puede tener de base un problema cardíaco. Este es el cuestionario de N4, por último que les quería mostrar, que es una evaluación con entrevista y exploración del paciente, con una evaluación con puntajes hasta 10 puntos. Teniendo al menos 4 puntos, uno ya puede dar una consideración de un compromiso neuropático. Entonces, ¿qué es lo que evalúa? Características del dolor. Dolor de tipo quemante, dolor con sensación de frialdad, dolor con sensación de descarga eléctrica. Confieren puntajes para pensar en dolor neuropático. Dolor asociado a síntomas de hormigueo, de pinchazos, entumecimiento, escozor. También evaluados confieren puntaje. A la exploración del paciente, si uno encuentra hipoestesia durante la evaluación de sensibilidad en el tacto o hipoestesia durante el pinchazo, también confiere evaluación. Y si, por ejemplo, hay dolor intensificado por roce, o sea, por algo, un estímulo que no debería provocar dolor, como pasar un algodón por la piel, si hay esta alteración, que es lo que uno diría también una característica neuropática. Si suma más de 4 puntos, es importante la evaluación neurológica de estos pacientes. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor García. Al ver que no hay dudas respecto al tema expuesto, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor García. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.